¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Hagan Algo, como cada domingo a las 20 por la pantalla de C5N, en una semana muy especial para el gobierno nacional. También para la oposición, porque reapareció Macri tercerizado. Ahora vamos a hablar de esto. Pero decimos una semana muy especial por el episodio que comenzó el fin de semana pasado, en realidad hacia finales de la semana pasada, y que tuvo distintas secuencias hasta la declaración del presidente del día de hoy. Antes en realidad esto implicaría del día de ayer, que conocimos el día de hoy, antes de subir al avión, que conversó con la periodista Nancy Pasos para el portal Infobae. Vamos a compartir ya muy rápidamente para comenzar a ver qué fue lo que dijo el presidente de la República. Le pregunta a Nancy Pasos si autorizó al ministro de Economía para que echara a Federico Basualdo, y Alberto Fernández dice: nunca fui consultado sobre este tema. Esta es la situación última, digamos, la última novedad respecto a esta suerte de dilema que se ha generado en el frente de todos. ¿Por qué es importante? Por varios motivos. El primero es obvio, es la palabra del presidente de la Nación sobre una situación que ocurrió. Ahora, hay cuestiones que el presidente no podría decir otra cosa, por varios motivos que si quieren los podemos desarrollar luego en la mesa. Pero lo cierto es que acá falta algún eslabón. Es decir, incluso en el entorno del ministro de Economía, Martín Guzmán, reconocen dos errores muy evidentes. El primero tiene que ver con el modo en el que se le pide la renuncia en aquel momento al subsecretario de Energía Eléctrica y sobre todo la inconsulta con la vicepresidenta y los términos que se utilizaron para referirse a Basualdo. Y el último, el viernes. Hoy va a estar Victoria Tolosa Paz acá. También le quiero preguntar sobre esto, en el que el gobierno hace un anuncio modesto desde el punto de vista de la erogación presupuestaria, pero necesario, sobre todo para su base electoral. Es algo así como, en total, digamos, algo así como 0.7 del PBI, en los refuerzos de la tarjeta alimentaria y demás. Y ese anuncio queda en un segundo plano luego que el ministro planteara algo que no solamente es cierto, sino que también comparte el kirchnerismo, que es que los subsidios son pro ricos. Claro, el tema es, como dicen los abogados, la oportunidad, mérito y conveniencia. Naturalmente estaba claro que si el ministro daba alguna definición respecto al tema subsidios, iba a generar una reacción en los medios de comunicación, habida cuenta de lo que había sido la semana política, una semana muy compleja para el frente de todos. ¿Por qué digo que el kirchnerismo coincide con esto? Porque lo dice la historia. En 2011, Cristina Kirchner, cuando habla de sintonía fina, habla de la sintonía fina en materia de subsidios. En aquel momento quiere segmentar el equipo de Axel Kicillof después del 2013. Quiere hacer lo mismo, olvídense ahora de la cuestión político-partidaria, quiere hacer lo mismo Aranguren o lo semantiza con Andrés Chambuleirón, el subsecretario de Política Tarifaria, y plantea lo mismo este gobierno ahora. ¿Qué le quiero decir? Si hace 10 años que hablamos de segmentación en la Argentina, evidentemente la segmentación no es tan sencilla. Al margen, olvídese de los nombres, olvídese de Guzmán, de Basualdo, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Macri, de Aranguren o de Kicillof. Y hay una pregunta que se impone respecto a esto. Sin dudas que es una política eficiente desde el punto de vista de la política pública y de los recursos del Estado. Ahora, desde el punto de vista de la erogación presupuestaria, si solamente el 10% de los argentinos, según la división por deciles que hay, gana más de 50.000 pesos por mes, ¿cuánto significa en términos de plata o en términos de cantidad de argentinos y argentinas que son los que van a pagar la tarifa plena? No plana, plena. El 100% de lo que va de la tarifa. Se lo traduzco. ¿Cuántos argentinos cada 10 no van a ser subsidiados? En términos de monto. Acá yo le debería traer un número, pero lo cierto es que hay tantas diferencias
Y es tan difícil la segmentación, de esto vamos a hablar con Victoria Tolosa Paz en instantes nada más, que los números varían. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Según un trabajo que hicieron en su momento las consultoras de Emanuel Álvarez Agis y de Nicolás Arceo, dos exfuncionarios de Axel Kicillof, que la diferencia entre el 9% que planteó en este mismo canal el subsecretario de Energía Eléctrica o el 15, 17, 18, 20, ese número ahí está medio difuso, que pretendía el ministro Guzmán, en términos de gastos de los hogares es entre 1,20% y 1,30%. Es una diferencia muy chica, son decimales. ¿Qué significa esto? Que aquí hay una cuestión política, fundamentalmente política. Usted me dirá, es una obviedad lo que está diciendo. Lo sabíamos desde la semana pasada, es probable. Ahora, ¿cuál es la cuestión política? Bueno, el contrato electoral del Frente de Todos, que había planteado una serie de máximas que no se pudieron cumplir hasta el momento, en un enorme porcentaje, le dirían casi el 100% de los deseos que tiene el Frente de Todos, porque hay una pandemia, un evento que ocurre cada 100 años. Por eso es interesante algo que siempre comenta alguien que bisagrea, si usted quiere, entre los diferentes espacios políticos de la Argentina, que en algunas mesas, cuando le plantean errores de gestión del gobierno que están necesariamente asociados a la pandemia, dicen, no, yo no analizo como eventos naturales cosas que ocurren cada 100 años. ¿Qué es lo que naturalmente hace la oposición? Porque hace su propio juego, naturalmente. Que es, en el análisis político, obviar la presencia de la pandemia. Varias cuestiones interesantes respecto de esto. Quien tiene el termómetro, y esto lo puede reconocer incluso hasta sus principales detractores, de la temperatura social o de la temperatura electoral en el Frente de Todos es Cristina Fernández de Kirchner, que ha tenido, digamos, la vigencia que tiene la vicepresidenta en términos electorales, pero mucho más y más importante, que excede la cuestión electoral en términos políticos. El planteo es año electoral, la gente está al límite, tiene la soga al cuello, sería agregar una presión extra. ¿Qué dicen quienes también quieren ganar elecciones dentro del Frente de Todos, pero tienen un análisis distinto? Dicen, bueno, Macri aumenta las tarifas en 2017, pero gana la elección en 2017 aumentando las tarifas, y pierde cuando se le descontrola la macroeconomía, en el 2019 con el Fondo Monetario, el dólar, etc. Y acá hay un análisis interesante, que es el debate de fondo en el Frente de Todos, y que por lo que yo estuve conversando con las distintas tribus, la sensación es que debería, como dicen los editores de video, se debería ir en fade esta discusión en las próximas semanas, porque las conversaciones, en lugar de que estén en público, deberían trasladarse al ámbito privado. Que es claro, ese problema macroeconómico se generó por la fuga de capitales que permitió el gobierno de Macri, por las ganancias que tuvieron en parte las empresas de gas y de electricidad. Bueno, esta es la discusión que hay hoy, ya en términos más interesantes, digamos, más de fondo, menos internistas, en la coalición de gobierno, en el Frente de Todos, que, insisto, viene sufriendo, en términos de la sensación de la sociedad, no de la imagen del gobierno, un deterioro muy pronunciado. Es decir, la gente que hasta hace 6 meses decía que no llegaba a fin de mes era un 35%, ahora es un 54%. Quienes decían que su economía personal está mal, pasó de un 50 a un 68%. Si la gente está muy mal. Ahora, ¿qué está enfrente? ¿Y por qué este ordenamiento de la oferta electoral y la presencia de Macri en un outlet antipopulista en Miami beneficia al gobierno nacional? Porque ante la falta de resultados de un gobierno, producto
en buena parte de la pandemia. Pero yo creo que también, y por eso elegimos este grafo el día de hoy, una disfuncionalidad política que llegó al límite el fin de semana pasado, ve que del otro lado, ve que enfrente, ve que la alternativa electoral a Alberto Fernández, a Cristina Kirchner, a Sergio Massa, es el espacio político que no solamente le había prometido el oro y el moro, sino que tuvo resultados sociales, laborales y económicos muchísimo peores que los del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, motivo en parte, si después se puede hablar de la estrategia electoral del Frente para la Victoria en 2015, del candidato, otra vez de la disfuncionalidad de esa campaña, etcétera, etcétera, pero en parte llevaron a la alternativa, en ese caso de Juntos por el Cambio, que si usted, de Cambiemos en realidad en ese caso, que si ustedes recuerdan, Macri en la campaña de 2015 no prometía una reforma liberal antipopulista. Es más, en el triunfo de Horacio Antonio Rodríguez Larreta en la capital federal, Macri promete, por ejemplo, la continuidad de Aerolíneas Argentinas Estatal y de otras cuestiones vinculadas a políticas públicas que habían sido decididas por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significaba eso? Que evidentemente tenían alta aprobación, porque no era una cuestión ideológica la decisión de Macri, sino que era una decisión basada en encuestas. Bueno, Macri reaparece de dos maneras esta semana. Reaparece en el foro en Miami, que no llegó a ser en Washington, fue en Miami, y reaparece a través de Jorge Macri. En Miami diciendo lo que dijo, comparando a una opción política con una enfermedad, algo yo creo que es, a mí no me gusta, digamos, como tono de la discusión política, diciendo que el populismo otra vez es peor que el coronavirus, y diciendo que había una situación de cercenamiento de las libertades. Algo que además está lejos de la agenda de la gente, que es economía y salud, salud y economía. ¿No? Si usted hace una recorrida por el barrio 2 de Abril en Loma de Zamora, o si quiere subir o si quiere aumentar en decil de ingresos por Ramos Mejía, o se va a Tamisqui en Santiago del Estero, a Santa Rosa en La Pampa, o a cualquier lugar, Marco Juárez incluso, en Córdoba, la gente no está discutiendo si hay cercenamiento de libertades, es salud y es economía. O sea, es una agenda muy de Macri esta, la agenda emocional e ideológica. Pero ¿qué dijo el otro Macri, Jorge, que reapareció? El intendente de Vicente López, un hombre, tal vez el único dentro de todos Juntos por el Cambio que se le puede plantar a Mauricio, tal vez por una cuestión familiar, dijo, lo ideal sería que Vidal vaya a la provincia y Bullrich a la capital. ¿Qué es lo que piensa Macri? Pero no es lo que piensa Vidal, no es lo que piensa Larreta, no es lo que piensa Santilli. Y acá se genera otra vez una instancia de discusión política, de dilema político, que es el que venimos conversando ya hace muchos años, de 2017, cuando Macri era gestión, no cuando Macri era expresidente. ¿Qué es? ¿Existen los halcones y las palomas? Que hay diferencias de criterios, diferencias de enfoques, etcétera, está claro. O como dijo el gobernador Kicillof en el acto de Ensenada, los halcones ya se comieron a las palomas en Juntos por el Cambio. Que es interesante porque es la narrativa en espejo, injusta creo yo, pero en espejo que hace la oposición del gobierno. Bueno, esta cuestión que ninguno de los dos espacios políticos mayoritarios de la Argentina, o mejor dicho, los dos espacios mayoritarios en términos políticos de la Argentina están a años luz de ser una sinfonía, empiezan a aparecer señales complejas para la política en su conjunto. Por ejemplo, en un municipio populoso de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronismo, cayó algo así como 11 puntos la aprobación del Frente de Todos. Cayó también, estamos hablando acá también de más o menos septiembre-abril, abril-abril en el último año. Cayó también mucho la aprobación de Juntos por el Cambio y subió 21 puntos quienes decían que no iban a elegir a ningún candidato, a ninguna opción política a las que se presentara en las elecciones. Es decir,
esta disfuncionalidad oficialista y opositora, porque ¿por qué goza de buena salud en términos electorales el gobierno de Alberto Fernández o el Frente de Todos? Porque un votante que por ahí está medio descontento gira y dice, pero son los mismos que me trajeron acá, porque ni siquiera hay renovación y tampoco hubo autocrítica tan demandada del gobierno de Juntos por el Cambio. Bullrich fue ministra de Seguridad, Vidal fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el que performa políticamente es el expresidente Macri. Digamos, no hay actores nuevos ahí que puedan generar expectativa, que puedan generar esperanza. Entonces, esta disfuncionalidad, este dilema político que abarca tanto al oficialismo como a la oposición, en algunos distritos por ahora es incipiente, pero es para mirar con especial atención, empieza digamos, a cosechar una siembra de frustraciones del electorado, después podemos buscar los elementos, que multiplicó por 3 en el último año el disgusto con todas las opciones políticas.